Aquí va lo que todo ciudadano mexicano debería saber sobre Enrique Peña Nieto. El Peña Nieto que hoy conocemos se forjó cuidadosamente desde pequeño. Quienes lo conocieron de niño lo recuerdan como alguien obsesivamente preocupado por su imagen, su peinado, su ropa. Siempre usó el copetito, si acaso más parado, en las fiestas. Siempre asistió a colegios religiosos y se graduó de la Universidad Panamericana, institución educativa del Opus Dei, con una tesis titulada El presidencialismo mexicano y Álvaro Obregón. Entre las dedicatorias estaba una a su tío, Arturo Montiel, por su ejemplo de tenacidad y trabajo. Cuando era diputado local, se acercó a otro diputado del PRD y le dijo que estaba desesperado. Mi mujer me quiere acusar con el gobernador Montiel porque andaba de mujeriego. Peña Nieto reconoce que sus infidelidades son una debilidad que arrastra desde muy joven. De hecho, tuvo 2 hijos fuera del matrimonio. Uno murió de cáncer, el otro vive. Una crónica de sus giras por el Estado de México lo describe así. Y abraza y posa, clic, contento, acaricia, escucha, promete, encarga, encomienda, transmite, consuela, tranquiliza, apapacha, se deja acariciar, alborota melenas, acaricia niños de brazos que le ofrecen sus madres, los besa, va y viene, anda y desanda, agita brazos y manos, seca su sudor, bebe un vaso de agua, se alza sobre las barreras, rompe fronteras y luego se hinca frente a una anciana, la escucha reverente como si escuchara cuitas y penas y faltas y anhelos, da oído a los sufrientes, atiende a la anciana, el cerco se ensancha, hasta los guardaespaldas toscos se hacen a un lado. Esta crónica retrata el universo de Peña Nieto y el contexto fácil, cómodo y adulatorio que lo ha acompañado en su camino a Los Pinos. Sus críticos señalan que sus 500 compromisos firmados ante notario no son logros tan sustanciales ni tan importantes. Argumentan que la mayoría son obras que ya estaban previstas antes de que llegara al poder y muchas son muy pequeñas, un puentecito por aquí, unas lucecitas por allá. En los primeros 4 años el Estado de México tuvo un presupuesto de 600,000 millones de pesos y el gobierno destinó 13,000 millones de pesos a obras, solo 2%. Muchas han sido construidas con concesiones otorgadas al sector privado hasta por 30 años. Las mujeres son también, paradójicamente, su flanco débil. El Estado de México es el lugar más peligroso en el país para ser mujer actualmente. Según la Secretaría de Salud Federal, 2,673 mujeres han sido asesinadas en territorio mexiquense entre el año 2000 y el 2009, cifra que rebasa cualquier índice nacional, incluyendo Ciudad Juárez. La esencia de la estrategia Peña Nieto es la presencia constante en la televisión mediante oleadas de propaganda pagada transmitida bajo el disfraz de información de interés público. No importa que haya una ley que lo prohíba, el gobernador ha encontrado la manera de violar la legislación electoral sin siquiera recibir sanción por ello, como lo demostró el fallo reciente y cuestionable del Tribunal Federal Electoral. Hay un plan de trabajo puesto en marcha con Televisa que incluye diseño e investigación de opinión pública, asesoría política, manejo de crisis, estrategia de comunicación e inundar los hogares que encienden la televisión con el rostro de Peña Nieto. Para gobernar, él sigue el guión. Es un político rígido, poco hábil para improvisar, debatir, hacer lo que no tiene anotado enfrente. Como sugiere el panista Francisco Gárate, cuando se sale del script, resbala. Por eso se lo tienen prohibido. Es muy cuidadoso con eso, hay que reconocerle que es muy obediente, muy disciplinado. Los asesores son todo para él. No improvisa, es un político de escenarios preparados y controlados. Su mayor activo es la maquinaria del PRI armada detrás de él. Es un muy buen operador de la política y está entrenado y educado para gobernar a la manera priista del siglo XX. No tiene un discurso hacia el país, no tiene una ideología o un proyecto claro más allá de llegar a la presidencia. Su narrativa, según Sabina Berman, es la de un personaje muy bonito, telenovelero y muy atractivo que manda el siguiente mensaje. Existen un hombre guapo y una actriz famosa que están construyendo su amor y nosotros los ciudadanos debemos cooperar para que sean felices.
Este es Enrique Peña Nieto, descrito en un perfil escrito por Ignacio Rodríguez Reina y publicado en el libro Los Suspirantes, editado por Jorge Cepeda Patterson. Léalo y conozca mejor a Luis Miguel de la política, que según la encuesta reciente del Universal lleva más de 20 puntos de ventaja sobre cualquier candidato a la presidencia. Las próximas elecciones de julio de 2012 deben ser motivo de profunda reflexión para decidir por quién vamos a votar. Será una elección muy importante para todos los mexicanos. De su resultado dependerá que las condiciones del país cambien y beneficien a las familias mexicanas. Aquí haremos algunas reflexiones sobre los gobiernos del PRI y el PAN, que se han caracterizado por el desorden, fomento a la corrupción y a la impunidad. Lo que nunca debes olvidar: PRI, PAN, los expedientes recuperados. Parte del recuento de los daños históricos del priismo, que cerraron el paso a la democracia en México. López Mateos reprime el movimiento ferrocarrilero dirigido por Demetrio Vallejo. Díaz Ordaz responde a las demandas estudiantiles con la matanza del 68, para cuya investigación el gobierno de Vicente Fox se negó a crear una fiscalía especial. ¿Complicidad o coincidencia? Remata Echeverría la insurgencia civil con el halconazo del 10 de junio del 71 o masacre del Jueves de Corpus, cuando una manifestación estudiantil en apoyo a los estudiantes de Monterrey fue violentamente reprimida por un grupo paramilitar al servicio del gobierno llamado Los Halcones. López Portillo jura y llora por defender como un perro el peso y termina por devaluarlo inmoralmente. ¿Y qué decir de Miguel de la Madrid, quien tuvo una presidencia gris, pero con la que arrancó la política neoliberal que continúa hasta hoy con los panistas? Salinas de Gortari, por su parte, simplemente engañó a todos con las falsas promesas del Tratado de Libre Comercio y solo cosechó la revuelta del Ejército Zapatista y el asesinato de Colosio. Zedillo también tuvo lo suyo. En 1995, la masacre de Aguas Blancas, cuando la policía del estado de Guerrero mató a 17 campesinos de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, que se dirigían a un mitin político en Atoyac de Álvarez, en la Costa Grande. Las imágenes videograbadas por los mismos manifestantes, en el momento en que fueron atacados, no dejan lugar a dudas. Pero no fue todo para Zedillo. En 1997 fue avisado del grave problema social que se veía venir en la región, hasta que ocurrió la masacre de Acteal, Chiapas, en la que perdieron la vida 45 personas a manos de paramilitares antizapatistas. El crimen permanece impune y la historia continúa. Destaca la inflación desmedida del gobierno de Miguel de la Madrid, heredada por López Portillo. Los negocios del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, con la privatización de la banca y el pretexto del rescate bancario que tuvo el gobierno de Ernesto Zedillo para crear el FOBAPROA, sentenciando al pueblo de México a pagar 800,000 millones de pesos y los intereses que ascienden año con año a 50,000 millones de pesos. La crisis económica que arrastramos los mexicanos desde 1982 ha significado, con las administraciones priistas y panistas, un crecimiento económico promedio del 1% anual, mientras otros países de Latinoamérica han alcanzado promedios anuales entre el 7 y el 8%. Con respecto a los llamados recursos etiquetados, por ejemplo, el presupuesto de egresos a educación y salud, estos han sido desviados para atender la seguridad, con resultados muy negativos.
la pobreza sigue creciendo todos los días. Entre los gobiernos de Fox y Calderón, llegó ya a 60 millones de mexicanos pobres, gracias a su ineptitud y autoritarismo, poniendo al país en una peligrosa pendiente. Los recursos por la venta de petróleo, de cuyos montos millonarios no se ha informado al pueblo en qué han sido gastados, ni cómo han sido utilizados por el gobierno de Felipe Calderón. La guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada de Calderón ha cobrado más de 50,000 víctimas, casi 20,000 desaparecidos, y metió a la sociedad en una vorágine psicológica de miedo y angustia, violación a derechos humanos, secuestro y asesinato de activistas sociales, periodistas y ciudadanos inocentes, al grado que el gobierno de Calderón fue demandado ante la Corte Internacional de La Haya. Por todo esto, debemos más que nunca reflexionar y razonar por quién debemos votar. Y algo que nunca debes olvidar: mientras gobernó Peña Nieto, en el Estado de México siguió creciendo el número de feminicidios. La Secretaría de Salud Federal contabilizó 2,673 mujeres mexiquenses asesinadas entre 2000 y 2009, 3 veces más que en todo el estado de Chihuahua, incluyendo Ciudad Juárez, que es supuestamente el lugar más peligroso para ser mujer. Más evidencias están a la vista de todos. Ulises Ruiz en Oaxaca, con demandas penales por malversación de fondos públicos por más de 3,000 millones de pesos. O en Puebla, donde el gobierno priista de Mario Marín fue un laboratorio de impunidad, corrupción y violación de derechos humanos, como consta en el juicio arbitrario a la periodista Lidia Cacho, que denunció la corrupción de menores en complicidad con el gobierno de Mario Marín, al que sus socios llaman cariñosamente el Gober Precioso. ¿Qué pasó, mi Gober Precioso? Y en Coahuila, donde a base de falsificaciones y con la complicidad de funcionarios federales de Hacienda y bancarios, hicieron crecer la deuda del gobierno de Humberto Moreira, expresidente del PRI, en más de 30,000 millones de pesos, sin que hasta el momento puedan explicar en qué fueron gastados, ni siquiera ante las autoridades del gobierno actual, encabezado, por cierto, por su propio hermano, Rubén Ignacio Moreira. Es decir, más impunidad y protección a quienes pueden estar por encima de la ley. ¿Y qué decir del gobierno del desempleo de Felipe Calderón? La impunidad ha alcanzado su máximo nivel. Solapó los negocios millonarios de la familia de Vicente Fox. Si llegara el PRI-PAN a la presidencia, mantendría el abandono del campo, incrementaría la pobreza y reduciría la producción agrícola, acarreando importación de alimentos que amenaza ya nuestra soberanía y seguridad nacional. Visión, el desarrollo de las tecnologías, en fin, vamos a platicar con quienes saben del tema esta mañana. Pero antes de ello, no puedo dejar pasar por alto algo que hemos visto en diferentes periódicos, particularmente Reforma y Milenio tienen una nota amplia sobre el tema, las declaraciones de Sócrates Rizo. Las declaraciones de Sócrates Rizo, el gobernador de Nuevo León. Déjenme contarle de esto a partir de lo que el staff de Reforma ha publicado el día de hoy en su sección nacional. Es una nota que refiere las declaraciones del exgobernador de Nuevo León en el marco de un foro universitario en Saltillo. Fíjese lo que expuso Sócrates Rizo sobre el tema del narco y del poder político. Durante los regímenes priistas, dice este hombre que fue gobernador priista, durante los regímenes priistas, el presidente tenía un fuerte control sobre las rutas del narcotráfico, lo que impedía
que hubiera ataques a la población y la violencia que hoy vive México. Durante esta conferencia llamada Federalismo y Relaciones Fiscales Gubernamentales, ante estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, el exmandatario estatal priista afirmó que los presidentes marcaban antes las rutas que debía seguir el tráfico de droga para no perjudicar a la población. De alguna manera, se tenía resuelto el problema del tránsito de droga, dijo Rizzo, pero había un control y había un Estado fuerte, y un presidente fuerte, y una procuraduría fuerte, y había un control férreo del ejército. De alguna manera les decían, tú pasas por aquí, tú por aquí, tú por aquí, pero no me toques aquí estos lugares, añadió. En entrevista al final del evento, agregó que esta estrategia permitía al Estado garantizar la paz social. Lo que cuentan los viejos, dice Zócate Rizzo, lo que cuentan los viejos es que había un control desde el gobierno. El ejército controlaba, comentó. El gran problema es el consumo. Mientras haya consumo en Estados Unidos, va a haber tráfico hacia allá. Lo que controlaban los gobiernos priistas era que ese tráfico no perturbara la paz social. Rizzo, quien fue gobernador de Nuevo León de 1991 a abril de 1996, es decir, entre el gobierno de Carlos Salinas y un tramo del gobierno de Ernesto Zedillo, pero fundamentalmente era un gobernador cercano a Carlos Salinas de Gortari. Rizzo, quien fuera gobernador en aquellos años, pidió licencia, aseguró que el control terminó con las administraciones federales panistas. Es natural que al cambiar los nuevos funcionarios públicos entren sin experiencia y con el fin de hacer las cosas diferentes y no tomar consejos anteriores porque no querían oír nada del PRI, entonces no recibían consejos. ¿Consejos de qué tipo diría yo? Entre paréntesis, esto no dice la nota del staff de Reforma, pues consejos para decirles cómo debían controlar el tráfico de la droga. Cómo decirle a los narcotraficantes, tú pasas por aquí, tú por acá, tú acullá, pero por acá no. Fíjese qué declaración. No es que no se piense que así era, pero dicho por quien era gobernador del estado de Nuevo León en estos términos, pues es un asunto sumamente importante de resaltar como información en este momento de la mañana. Dice Zócate Rizzo, o dijo Zócate Rizzo, ahí en Saltillo el día de ayer. Es natural que al llegar los nuevos funcionarios, pues no pidieron consejo. No querían saber nada del PRI y no pidieron consejos. A pesar de que haya cambio de partido, lo que haya hecho otro gobierno, hay que darle continuidad. Creo que no tomaron consejos de cómo se manejaban las cosas y se aflojaron los mecanismos de disciplina, de control, y ahora vemos los resultados. No obstante, negó que a los gobernadores se les involucrara en los acuerdos con el narcotráfico. No obstante, negó que a los gobernadores se les involucrara en los acuerdos con el narcotráfico, ya que el presidente tenía amplias potestades al grado que los mandatarios estatales tenían que obedecer. El crecimiento que ha tenido el consumo de drogas en México, destacó, hace imposible retomar el esquema de negociación. Negociación del gobierno con los narcotraficantes, así se está entendiendo. Cierra esta nota del staff de Reforma diciendo y recuperando los dichos de Zócate Rizzo. Ahora tenemos un problema de consumo interno y un problema de crimen desorganizado. Fíjese, tenemos un problema de consumo interno y un problema de crimen desorganizado por robos, extorsiones, y es otro mundo. Así que destacamos, como lo hace el diario Reforma, estas declaraciones de Zócate Rizzo, allá en Coahuila, donde ha dicho, de alguna manera se tenía resuelto el problema del tránsito de droga, pero había un control, y había un Estado fuerte, presidente fuerte, procurador fuerte, control férreo del ejército. De alguna manera les decían, tú pasas por aquí, tú por aquí, tú por aquí, pero no toques aquí estos lugares. Es una declaración maravillosa que retrata los tiempos según ha planteado Zócate Rizzo. Como no tomaron consejo los panistas, pues ahora tenemos lo que tenemos. Fíjese nada más la calidad de estas declaraciones y lo que revelan. Son las 8:12, tiempo del centro de la República. Voy a decirte algo en exclusiva. Venga. Que no se lo he comentado a nadie. Nadie te oye.
nadie me escucha. No. En la boda de la hija de Mario Fabio Beltrones, yo acudí con cierta reticencia porque sabía que iba a haber muchos personajes ahí. Acudí acompañado de mi esposa. Me senté o me sentaron, me tocó sentarme en una mesa con legisladores del Senado de la República y sus esposas. En una mesa no muy lejana de la mesa de los muchachos, pero no tan oculta. Y platicábamos alegremente con Francisco Labastida, con Jesús Murillo Caram, con Carlos Rivera Aceves del Olmo, con varias gentes que estaban ahí, con María y otras gentes que estaban con nosotros, María de los Ángeles Moreno. Y de pronto, estando a la mitad de la cena, siento que alguien me toca el hombro. Y le vi cara de sorpresa a mi esposa cuando vio quién era, cuando levantó la vista, y yo volteé por sobre el hombro y me encuentra un personaje siniestro atrás de mí tocándome el hombro. Te podrás imaginar quién era. Dímelo. Carlos Salinas. ¿Siniestro, dijiste? Sí, claro, por supuesto que lo es. ¿Y qué te dijo? ¿Y el tipo qué quieres que me plantea? ¿Qué? Señor senador, delante de todos en la mesa, señor senador, los políticos siempre deben dialogar. Le pido por favor que me acepte una entrevista con el señor gobernador Enrique Peña Nieto. ¿Cómo? Oiga, licenciado, le dije, pronto lo veré. No. Acéptemela por favor. Reúnase con el gobernador Peña Nieto, se lo pido yo. Él te pedía que tú te entrevistaras con Peña Nieto. Salinas de Gortari, que tú te entrevistaras con Peña Nieto. Delante de una mesa de 10 comensales. Como su representante político. ¿Por qué crees que te digo que está al frente de su campaña? Porque me consta. ¿Y qué le dijiste? Corté rápidamente la conversación diciendo, licenciado, yo con el gobernador Peña Nieto puedo platicar por teléfono, acordar una cita cuando sea necesario. Muchas gracias. Y corté la conversación, se retiró él a la mesa donde estaba, y a los 3 minutos le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Vámonos y ya no nos quedamos al postre, porque aquí hay compañías indeseables. Y me salí. Puedo decir con conocimiento de causa que el señor anda de jefe de Relaciones Políticas de Peña Nieto. ¿Cómo no lo voy a saber? Si tuvo la desfachatez allí, en una mesa pública, irme a plantear que me reuniera con Peña Nieto. ¿Qué significa eso para la vida política mexicana? Que un expresidente de la República esté en las condiciones que tú describes. Mira, significa que el señor Salinas tiene pretensiones de regresar a ser parte de los factores de poder en el país. ¿Se fue algún día? Yo creo que sí se fue. Mi impresión, si no se fue, estuvo acotado. Las andanadas que le lanza Ernesto Zedillo no son de gratis. Pero luego con Fox. Y luego con Fox intentó, desde el punto de vista, acercarse. No creo que haya logrado al 100%, pero intentó reinsertarse. Y ahora el señor está totalmente en la pretensión de regresar a ser el factotum del ascenso de Peña Nieto al gobierno. ¿Solito? No, solitos no, por supuesto. O sea, hay poderes fácticos, hay intereses económicos, hay muchos intereses políticos y económicos agrupando y poniéndole algodones al señor Peña Nieto para que regrese. ¿Y si Es el regreso de los saqueadores del país, nada más que con rostro joven ahora. Si gana Peña Nieto 2012, ¿qué sucederá desde tu punto de vista en México? Mira, yo no quiero convertirme en satanizador de ninguna pretensión presidencial, porque soy un político opositor que tiene razones, argumentos, puedo estar equivocado, puedo acertar, pero en el debate público quiero plantear mis puntos de vista, Carmen. Lo que digo es de que México tendría una regresión de fatales consecuencias si este grupo, que ya gobernó como gobernó durante un sexenio, 88-94, que ya supimos cómo terminó el país, la sangre que se derramó, la crisis económica que se generó, lo que significó en el retroceso del país, si este grupo regresa en el 2012. No creo que se esté preparando el regreso de un grupo progresista, de un grupo nacionalista revolucionario, de un grupo patriótico, no. Creo que quien está preparándose para el regreso es un grupo que representa el pacto oligárquico en el país. Carlos Navarrete, te agradezco mucho esta conversación.
¿Estás pensando en votar por Enrique Peña Nieto? Entonces tienes que conocer estos datos. Durante su mandato, el Estado de México pasó del lugar 15 al 3 en carencia alimentaria. Y además, un tercio de todos los nuevos casos se generaron durante su administración. Su gobierno ocupó el último lugar en avance educativo, siendo además uno de los que menos plazas para maestros concursó. La educación no es el fuerte de Peña Nieto. Entonces, ¿cuál es su fuerte? Tampoco es la seguridad, porque durante su gobierno, el Estado de México fue el lugar en donde la delincuencia creció más, colocándolo como número 1 en delitos y secuestro a nivel nacional. Y por si fuera poco, el 33% de los feminicidios en el país sucedieron mientras él estaba a cargo de su estado, superando a Ciudad Juárez. Más datos. Segundo lugar nacional en acceso a drogas en las escuelas. Tercer peor evaluado en el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno. Tercer lugar entre los estados más endeudados, justo detrás de Coahuila. Enrique Peña Nieto fue un pésimo gobernante. Piensa tu voto. Atentamente, Ciudadanos Informados. ¿Cuáles son las lecturas que han marcado mi vida? Pues he leído varias, desde novelas que me gustaron. En lo particular, difícilmente la puedo mejor ya hasta del título de los libros. La Biblia es uno. La Biblia en algún momento de mi vida y algunos pasajes bíblicos, yo no leí toda la Biblia, pero sí leí algunas partes de la Biblia, sin duda en alguna etapa de mi vida fue importante. Leía algo que seguramente en mi vocación por la política alentaba este espíritu por la política, fueron los libros, varios, algunos, la silla del águila, de Krause, y hay otro libro de él mismo, que quiero recordar el nombre, sobre caudillos, no recuerdo el título exacto. Y creo que además, digo, con gran sustento histórico, fue un libro que me gustó. Leí incluso el otro, la antítesis de ese libro, como eran las mentiras sobre... es que quiero recordar el nombre, el título del libro. Pero era de Krause, La silla del águila. Hay uno que después salió que eran las mentiras sobre el libro de este libro. Luego toda hay otra novela que me gustó mucho que tiene que ver sobre temas del poder también, que es una novela sobre la hija pródiga y Caín y Abel, la hija pródiga, ¿cómo se llama el otro libro? Una trilogía que me... Mira, realmente no podría yo señalar un libro que haya marcado de manera específica uno último que estoy leyendo es una buena novela,
sobre la inoportuna muerte del presidente, que voy no he terminado de leer, pero sí se llama así, la inoportuna muerte del presidente, ¿no? Pues es más o menos, digo, por no marcarte, me vas a decir que todo malo. La verdad es que cuando leo los libros, me pasa que luego no registro del todo el título. La verdad es que... Muy estimado, admirado Carlos Fuentes, escritor, novelista, y yo espero sinceramente próximo premio Nobel, algún día, ahí vamos a estar, estoy seguro, sería justo. No voy a citar ninguno de sus libros para no equivocar. I want to be very clear. The economic policies should not make us forget or disrupt a third priority, the strengthening of national unity. At present, we bear witness of the existence of not only a dual economy, that is, of thriving sectors and other ones that have fallen behind, but as a result of such, there is also a fragmented society at both socioeconomic and regional levels between the North and the South. In order to decrease such deficiencies, the role of the government is essential. The state must be the great promoter and regulator of the efficient operation of the markets. In summary, the facilitator of our development processes. Rich and developed zones with high standards of living coexisting with depressed regions in extreme poverty with a worrying marginalization is no longer acceptable, because this scenario generates distrust, ungovernability, and delinquency. The objective is that the development and strengthening of markets may spread all over the national territory by creating opportunities for everyone. In other words, we must be able to build and boost a policy of comprehensive development on the territory, where the investment in infrastructure may be the trigger of a buoyant domestic market that complements our exporting sector. Enrique Peña Nieto es sin duda uno de los políticos más populares que hay actualmente en México. Otros políticos hablan de él, las encuestas hablan de él y hasta la gente habla de él cuando aparece en las revistas con su novia, la actriz Angélica Rivera. Muchos creen que este gobernador del Estado de México, el de mayor población de toda la República, podría ser el próximo presidente de México. Usted es muy joven, tiene 42 años. ¿Puede ser usted el Obama mexicano? Pues mira, yo no quiero compararme con ninguna personalidad. Se ha especulado mucho del 2002, yo creo de forma muy anticipada. Yo dejaría correr el tiempo, ver qué viene y entonces tomar una decisión que la tendré, Jorge, a su debido tiempo. ¿Pero usted tiene la ilusión de ser presidente de México? Tengo la ilusión hoy de servir bien en mi estado y desde mi estado poder hacer contribución a que este país le vaya mejor. Las encuestas dicen que si hoy hubiera elecciones en México, usted ganaría. Bueno, pero ni son elecciones y estamos todavía lejos de los tiempos de la elección presidencial. O sea, no la descarto, no quiero, yo te diría en términos coloquiales, ni me encarto, pero tampoco me descarto. O sea, no descarta ser presidente. No descarto la posibilidad de contender por la presidencia, pero no es momento de tener esa definición para tu servidor ahora.
Sin embargo, el gobernador sí ha utilizado todos los medios a su alcance para promocionar las obras que se hacen en el Estado de México. Durante su campaña hizo más de 600 promesas, entre ellas la entrega de tractores, despensas de comida y programas de ayuda a mujeres, niños, ancianos y campesinos. La revista Proceso sugirió que esto sería casi como una compra de votos. Él no lo cree. Chavos, a clases. Ay, no. ¿Cómo de que no? No quería. El año pasado se descubrió que usted se gastó 13 millones de dólares en publicidad, promoviendo su estado. La inversión que hemos hecho en comunicación deriva primero de un presupuesto que aprueba la Cámara de Diputados y en la necesidad de la propia autoridad de comunicarse con la población a la que se debe y a la que debe informar. Esta es tierra noble y de gente buena. ¿Por qué usar a cantantes y a actrices para promover su estado? Pues mira, lo que buscamos es lograr una comunicación eficaz. Lo que dicen muchos es que con esos 13 millones de dólares usted podría hacer muchas otras cosas, crear empleo, crear trabajo. Se hacen muchas cosas, Jorge, y esos 13 millones contrastan enormemente. Tienes un presupuesto 100 veces, 1000 veces más donde estamos invirtiendo en el Estado. La pregunta es si el gobernador Peña Nieto está haciendo lo suficiente para crear empleos y para disminuir el crimen. Según cifras de la propia Procuraduría General de Justicia del Estado de México, en el año 2008 hubo un enorme aumento en el número de secuestros en ese estado. 240% más secuestros que el año anterior. México es un país seguro, yo te diría que es más seguro que muchos otros países de América Latina. México, he visto varios reportes, es uno de los países más peligrosos después de Irak en tema de secuestros, por ejemplo. Yo creo que por eso me brinca que usted diga que México es un país seguro. México es un país seguro, es un país que enfrenta un fenómeno delincuencial nuevo. Esto ha cambiado la percepción ciudadana y eso es lo más difícil de combatir. Porque si hubo cuando en la percepción está el que vivas en un país de inseguridad. Yo dejaré que las autoridades... La misma familia Peña Nieto ha sufrido en carne propia el crimen en México. En mayo del 2007, durante una visita a Veracruz, 4 guardaespaldas que cuidaban a los hijos del gobernador fueron ejecutados en circunstancias poco claras. La Comisión de Derechos Humanos de México asegura que en los últimos 3 años, 48 millones de mexicanos han sido víctimas de algún delito. Es terrible que 1 de cada 2 mexicanos haya sufrido un delito en 3 años. Ahora lo que está probado es que es más la gente que está denunciando cuando es víctima de un delito que anteriormente cuando se callaban y preferían no denunciar. En mayo del 2006, en la población de San Salvador Atenco, 2,000 policías se enfrentaron a los pobladores del lugar. Al final, 2 personas murieron y reportes de prensa informaron que hasta 26 mujeres pudieron haber sido violadas o abusadas sexualmente por la policía. Si México es un país seguro y se cumplen las leyes, ¿cómo es posible que solo un policía haya sido sentenciado? Fueron más de 20 policías a quienes se logró imputar directamente alguna responsabilidad. Cuando se ha hablado de violaciones, de ultrajes, yo te diría, son presunciones y son señalamientos que algunas mujeres hicieron, pero que en ninguno de los casos, solamente o prácticamente ninguno, quedó debidamente probado. Hubo excesos, esos excesos están documentados, los documentó la Suprema Corte de Justicia. La académica y periodista mexicana Denise Merker agrega que esa decisión, tan criticada por muchos en México, quizás pudiera ser beneficiosa para la imagen del gobernador. Así de tenso es el ambiente en un país en donde están habiendo esta cantidad de asesinatos y toda esta sensación de que el Estado no tiene o que los gobiernos no tienen la capacidad ni la prestancia, digamos, para actuar de forma eficaz e inmediata. Peña Nieto se presenta como un político moderno, computarizado, que textea en su BlackBerry distinto a otros miembros de su propio partido. Sin embargo, Denise Merker no está tan convencida de que Peña Nieto represente un cambio real en la política mexicana. No, no es cambio, porque yo nunca le he visto a Peña Nieto una política realmente distinta. En general, Peña Nieto es joven, pero no es nuevo, es el PRI y tampoco es un nuevo PRI, es joven y es priista, punto. ¿Por qué es usted priista? El PRI durante 71 años en México tuvo la imagen de ser un partido muy corrupto, un partido vinculado con asesinatos, con la matanza del 68. Soy priista, primero porque nací en una familia priista y una formación priista, y después lo soy por convicción, Jorge, porque creo que es un partido que ha asumido un nuevo rol político en una nueva etapa de nuestra historia. ¿Cuánto dinero tiene usted?
Digo, no traigo las cifras exactas de cuánto tengo en el banco, pero declaré cuánto tengo en mi banco, cuáles son mis propiedades, básicamente lo que aparece hoy en la página. Pero, por ejemplo, desde 1990, usted ha tenido solo puestos públicos. Si yo le sumo sus salarios desde el 90 hasta el 2009, ¿yo me voy a encontrar con lo que usted tiene en el banco? Sí. O sea, usted no es millonario. No, no lo soy. En la prensa mexicana ha aumentado el interés en la vida privada de este personaje público desde la súbita muerte de su esposa, Mónica Pretelini, el 11 de enero del 2007. Gobernador, ¿su esposa cómo murió? Mira, bueno, pues en su momento la explicación fue algo intempestivamente. Ella llevaba 2 años de tener alguna enfermedad parecida a lo que era estos estertores, se fue el nombre el nombre de la enfermedad puntual, epilepsia, pero no era epilepsia probablemente, pero algo parecido a la epilepsia. Lamentablemente, en algún momento, yo no estaba con ella, tuvo un ataque parecido a esto y lamentablemente ahí perdió la vida. Yo cuando ya la encontré en su momento en nuestra recámara, pues ya estaba prácticamente muerta. Y el médico en su momento, y ahí está el parte médico, explicó ampliamente, con los términos médicos que yo no podría hoy señalarte, pero ampliamente cuál había sido la causa de su fallecimiento. 2 años después del doloroso incidente, el gobernador Peña Nieto ha estado en los titulares de las revistas de espectáculos. Inevitablemente usted ha entrado ya en el mundo no nada más de la política, sino también del espectáculo. Esta revista, ¿de quién lo pone junto con Angélica Rivera como la pareja más atractiva de México? Pues te repito, yo creo que es parte de esta dinámica en la que estamos. Pues ocupa que lo que es tu vida privada resulta que no es tan privada, se vuelve pública. El gobernador y la actriz se conocieron cuando ella estaba haciendo comerciales para el Estado de México. Hoy leí una que dice que se iba a casar. Yo también la vi, no tiene sustento, mi relación con Angélica es espléndida, llevamos ya algunos meses, 8 meses de novios, y bueno, pues solo el tiempo dirá qué ocurre entre nosotros, pero sí, hoy hay quien anticipa, pues primero que ya habíamos terminado, luego que ya le entregué un anillo, que ya nos vamos a desposar, cosa que no es cierto. La verdad es que tengo una relación muy estable, estoy muy contento, espero los dos lo estamos, y veremos qué ocurre en el tiempo. Y termino con esto, para ser presidente de México hay que estar casado, hay que tener esposa. Pues yo creo que no es un requisito de ley, y dejemos que en el tiempo démosle tiempo al tiempo, Jorge, donde vendrán decisiones de orden personal y familiar, y donde también tendremos las decisiones de orden político, como la que tú me preguntaste, y que tendrás una respuesta a su debido tiempo. Esto es una pregunta netamente política, porque en Estados Unidos si un candidato, por ejemplo, a la presidencia aceptara que tuvo hijos fuera de matrimonio, etcétera, políticamente estaría quizás eliminado. ¿Piensa usted que estos temas espinosos deben ser relevantes para los votantes aquí en México? Mira, es una definición de los votantes, de los temas de vida privada, los he tocado y he hablado con toda amplitud. No son temas que quisiera tocar recurrentemente por respeto a la privacidad. Pero se lo van a sacar, candidatos, se lo sacaron esta misma semana. Son temas que han estado. Fui yo quien tocó el tema originalmente y no es un tema del que quiera hablar recurrentemente por respeto a la privacidad. ¿Debe ser parte del diálogo de los votantes mexicanos? Yo creo que lo que importa a los mexicanos es qué puedo esperar de una opción que hoy se presenta ante mí para cambiar mi realidad. ¿Qué es lo que me va a permitir encontrar empleos? ¿Qué es lo que me va a permitir encontrar educación? Esas son las respuestas que se hacen hoy el electorado y son las que hay que responder. ¿Te puedo preguntar en qué consisten estas bajas? ¿Tuvo que ver algo con tu llegada al poder? Pues a lo mejor en el sexto, séptimo año de la relación hubo momentos de crisis, momentos difíciles. Es justamente en uno de esos momentos donde yo indebidamente le acuso que no es lo más correcto y lo propio, no es una excusa ni es una salida fácil, decir, por razón de una crisis
entonces tengo otra relación, pero al final de cuentas así me ocurrió. Tuve otra relación y de la que hubo, como tú sabes, un hijo. Ya como gobernador yo platiqué el tema de Mónica conoció muy bien este asunto de lo que había ocurrido fuera del matrimonio. Cuando lo toco no fue fácil, hizo crisis y luego nos generó, yo creo que también un momento de reencuentro, y por eso puedo decir que la relación al menos estaba estable. No es fácil, pero puedo decir que estaba estable al momento que lamentablemente pierde la vida mi señor. Bueno, una pregunta que yo creo que le importaría mucho saber a las personas por conocer que independientemente de cómo haya reaccionado a tu esposa y todo eso, tú te haces cargo de este hijo. Su mamá es quien se hace cargo, su mamá está al cuidado y pendiente de él. Evidentemente me he ocupado desde que nació de que tenga lo necesario para su crecimiento, pero realmente quien está en el cuidado y en la atención es su mamá. Pero tengo momentos mínimos de cercanía con él, no son muchos, debo confesarlo, lo procuro en algunas ocasiones, en momentos especiales, hablo con él telefónicamente, pero realmente él está más en el cuidado y la atención de su mamá, y evidentemente pues estoy en el cuidado de mis otros hijos, y que sabrás que tampoco fue tema fácil cuando yo compartí con mis hijos, que lo saben, la existencia de otro hermano y de otro hijo. Claro. Y hubo otro que murió, ¿no? Pues mira, es un tema del que tampoco yo quisiera ya hablar. Comenzamos el noticiero con una entrevista exclusiva con el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, quien va adelante en las encuestas para las elecciones presidenciales de México el próximo año. Lo inusual de esta entrevista es que Peña Nieto nos dio un documento médico con el que trata de aclarar las verdaderas causas de la muerte de su primera esposa, Mónica Pretelini, en enero del 2007. Pero antes le pregunté a Peña Nieto sobre sus aspiraciones presidenciales. Otros posibles candidatos que hemos entrevistado para Univisión nos han dicho abiertamente que sí quieren ser presidentes de México. ¿Usted quiere ser presidente de México? Mira, yo creo que para todo político alcanzar esta alta magistratura resulta un gran reto y una gran oportunidad, y sin duda un gran desafío en lo personal. Respeto las definiciones que otros actores han tomado de manera anticipada, pero respetada que es esta definición. Yo soy muy claro, y creo que desde la entrevista anterior de hace 2 años, sí, y las muchas que me han venido haciendo, me apuran a decir, oiga, defínase ya. Y yo he dicho, a ver, a diferencia quizá de los otros actores cuya gestión o responsabilidad concluye hasta el 2012, la mía concluye en el 2012. Pero solo si quiere ser presidente o no. Pues está muy claro que para cualquier político, Jorge, esa responsabilidad es una responsabilidad mayor y por supuesto representa un gran reto y una gran oportunidad de servir a su país. Pero en cuanto a mi participación personal al interior de mi partido y como eventual candidato, la tendré hasta que concluya mi gestión como gobernador. Gobernador, la última entrevista que tuvimos usted y yo en marzo del 2009, le hice una pregunta sobre cómo había muerto su esposa. Nos dio la respuesta y ha tenido cientos de miles de visitas en la internet. Y lo que le sorprendió a muchos es que usted no me pudo decir de que había muerto su esposa. A ver, es absurdo pensar, Jorge, que no sepa de que murió mi esposa. Fue un lapsus por no poderte decir que era que mi esposa sufría en aquel entonces de ataques de epilepsia, que habían derivado justamente eso en alguna insuficiencia cardíaca, que eso le había llevado a perder la vida. Pues cómo no tener claro y conocer esto, simplemente fue un lapsus del que se valieron varios, para incluso yo creo que reeditar lo que tú habías presentado y hacer mofa y todo un asunto, prácticamente una caricatura de lo que habíamos entonces comentado entre tú y yo. En Twitter, cuando presentamos la posibilidad de conversar con usted, me sugerían que le preguntara si usted tuvo algo que ver con eso. No, como lo referí en aquella conversación que tuve de tener, cuando yo llego a la casa, que la encontré prácticamente en estado ya de shock, sin respiración además, y que después te comenté en esa entrevista,
la trasladamos de inmediato al hospital, la reanimaron nuevamente con todos los medios médicos que se pudieron valer en ese entonces, pero al final de cuentas, y lamentablemente, ya había tenido ella muerte cerebral por insuficiencia de oxígeno en ese momento. Así fue como sucedió aquello. Lamenté mucho, recuerdo muy bien en aquel episodio, todas las descalificaciones, señalamientos que en algunos medios, me parece, de forma irresponsable, empezaron a decir sobre la muerte de mi esposa, desde que se había suicidado, de que si había sido otras las causas de su muerte. Si usted había participado. Que si había participado, incluso en aquel entonces, en esos hechos, le pedí al médico que la estaba atendiendo, cuando la llevamos, la trasladamos de emergencia, la atendió, la asistió y demás, quien era su médico además de cabecera. El documento del doctor, ¿usted autorizaría que se hiciera público? Por supuesto. Sí. A ver, yo no tendría ningún empacho alguno, y está el médico que la atendió en su momento. Y este es precisamente el documento que nos entregó, el documento médico que nos entregó Peña Nieto, firmado por el doctor Paul Skurovich, jefe del Departamento de Neurofisiología del Centro Médico ABC, indica que Mónica Pretelini murió por un paro cardiorrespiratorio tras una crisis convulsiva el 11 de enero del 2007. El reporte, que no hemos podido corroborar independientemente, indica que a su llegada al centro médico se descartó en la paciente la presencia de drogas y sustancias tóxicas. El documento aparece en nuestra página de univision.com, y esta entrevista con Enrique Peña Nieto forma parte de una serie sobre los presidenciables en México que transmitiremos muy pronto aquí en Univision. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangra además, contra el poder de las canciones guardadas, contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos, contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad, contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está, contra el poder, en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Los libros, varios, algunos, la serie El Águila, de Krause, y hay otro libro de él mismo que quiero recordar el nombre, sobre caudillos, Contra el poder no que recuerdo abre el una título senda exacto. del amor y el placer para Estamos hablando Enrique Peña Nieto es ya el candidato presidencial por el Partido Revolucionario Institucional, y a pesar de estar envuelto y cobijado por un grueso manto mediático que lo protege y defiende, ha sido señalado como inculto, iletrado, soberbio e incluso como incapaz de aspirar a la presidencia de la República. Peña Nieto es un hombre de muy escasos recursos intelectuales y políticos, lo acaba de mostrar en la Feria de Guadalajara. Este señor no me ha leído, pues tiene derecho a no leerme. Lo que no tiene derecho es a querer ser presidente de México a partir de la ignorancia. Esto es lo grave. No que no haya leído un libro mío, no, sino que demuestra su ignorancia. Es un hombre muy ignorante y los problemas exigen un hombre que sepa algunas cosas. No quién es el autor de una novela, sino en general tener un concepto del mundo, poder conversar como par con Obama o con Angela Merkel o con Sarkozy, y no es el hombre capaz de hacerlo. Pero más allá de su pobreza intelectual, de su pública y manifiesta incapacidad para hacer política, Peña Nieto tiene un lado oscuro, otra mitad que no aparece en las pantallas, que se esconde tras las portadas de las revistas del corazón, un recuento violento que hoy parece haber sido olvidado. Es cierto, podré no recordar el nombre de algún autor, pero debe quedar muy claro, lo que no se me olvida es la violencia
Me suben arriba de otros cuerpos, digamos, yo soy como la última pasajera de la camioneta. Y un policía me dice que apoye mi cabeza ahí, ¿no? Y en el único lugar en el que yo podía apoyar mi cabeza, pues era en un charco de sangre, pero no te estoy hablando de gotas de sangre, o sea, te estoy hablando del piso de la camioneta llena de sangre, ¿no? Y una gota me pisa la cabeza y me obliga a poner en el charco de sangre. Y ahí, digamos, empieza la vejación sexual. Todos los policías que iban ahí en esa camioneta, pues me metieron manos y dedos como quisieron. Cuando la camioneta paró, yo ya tenía los pantalones completamente abajo, tiran patadas, golpes y me suben al camión. Y empiezo a mirar para el lado y me doy cuenta que en realidad los cuerpos que están al lado mío son casi cadáveres, ¿no? O sea, completamente abiertos, hinchados, llenos de sangre. Los gritos de dolor, el olor a sangre era terrible, ¿no? Nos llevaban inmóviles, no nos dejaban levantar la vista, no nos dejaban ver. Y pues al más mínimo movimiento que tú hacías era, digamos, era respondido con un golpe. ¿Qué se pretende con esto? Y este es el fondo de la cuestión. Sí, por un lado es bajar las defensas de las víctimas, es decir, sumirlas a la total indefensión, quebrarlas si son militantes políticas, pero aparte de ese efecto, el otro efecto está dirigido al grueso de la población. Este tipo de política lo que quiere es generar terror, miedo, un miedo paralizante en el resto de la población. El mensaje es: no te metas, si te metes te puede pasar lo que a las presas políticas de San Salvador Atenco, ¿no? Esta es la lógica perversa que encierra esta política de contrainsurgencia que en definitiva es una guerra contra todo el pueblo. No queremos que venga el fascismo en México, pero en los países donde hemos estado por algo se empieza y muchas veces se empezaba por aquí. Entonces hay que vencer justamente el miedo, el terror, hay que vencer el asco que produce este tipo de situaciones y hay que tratarlas, hay que abordarlas, hay que ponerla en la opinión pública para que se debata, para que se discuta. Afortunadamente el operativo pudiéramos descalificarlo de limpio, no obstante la pérdida irreparable de un menor de edad del día de ayer, que lamentamos, y algunos otros excesos que se cometieron. Pero lo más importante, se restableció el orden, se restableció la paz. Soy el primero en lamentar los hechos ocurridos en San Salvador Atenco. Actuamos para restablecer el orden y la tranquilidad. Protegerte a ti y a tu familia es un firme compromiso de mi gobierno. Lo que no se me olvida es el estancamiento económico, el desempleo y la falta de oportunidades que se padecen en nuestro país desde hace más de una década. Promotor del llamado Estado eficaz, Enrique Peña Nieto, como gobernador del Estado de México, probó ser lo contrario, pues en ese estado, por cada 100.000 habitantes, se registraron en 2010 15.800 delitos, lo que lo convirtió en el cuarto estado con mayor incidencia delictiva en el país. Así lo reveló
la encuesta del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad 2010. Al hoy flamante candidato presidencial del PRI, también se le olvidó que, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, en la categoría Sistema Político Estable y Funcional en sus mediciones, el Estado de México se encuentra 52% por debajo del promedio, y esto tiene que ver con la concentración política, con la no alternancia en el poder. Peña Nieto también dejó fuera de su discurso que 36.3% de la población del Estado de México es vulnerable por carencias sociales. 43.7% se encuentra en situación de pobreza multidimensional. Además, el ingreso de un 47.7% de los mexiquenses es inferior a la línea de bienestar, de acuerdo con la estimación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Estos son los datos. Al igual que los libros, se le olvidan a Peña Nieto. Donde realmente logremos tener en esta gran nación justicia y desigualdad social. Y desigualdad social. Contra el poder que abre una En el Estado de México, pues quieren esconderle la larga cola a Arturo Montiel. Las fracciones del PRI, PAN y PRD del Estado de México coincidieron en que no hay transparencia en el gobierno mexiquense. Esto a una semana de que el gobernador Enrique Peña Nieto vetara la ley de transparencia y acceso a la información pública. De los diputados, el trasfondo es otro. Es impedir que se conozcan las declaraciones patrimoniales del exgobernador Arturo Montiel. Las sospechas crecieron después de que la ley fue vetada, pues unas horas después recibieron respuesta negativa del Instituto de Transparencia sobre el caso Montiel. Argumentaron que no era posible conocer la declaración patrimonial del exgobernador, porque se trataba de información personal. ¿Cuánto dinero tiene usted? No traigo la cifra exacta de cuánto tengo en el banco, pero declaré cuánto tengo en mi banco, cuáles son mis propiedades, básicamente lo que aparece hoy en la página. Pero, por ejemplo, desde 1990, usted ha tenido solo puestos públicos. Si yo le sumo sus salarios desde el 90 hasta el 2009, ¿yo me voy a encontrar con lo que usted tiene en el banco? Sí. O sea, usted no es millonario. No, no lo soy. Tienda Villán, diseño para hombres, las más caras del mundo, saluda a los hombres de buen gusto. Entre ellos aparecen Jaime Camil, Vicente Fernández, Ferragamo, Su Excelencia Real, el Príncipe Carlos, los emperadores, los princesas. Junto a Alejandro Fernández está Günther Kreisel de Suiza y Enrique Peña Nieto. El burrito está llorando. ¿Qué le pasa? ¿Qué le duele? ¿Si será que va a enfermar? El burrito está llorando. Pobrecito, en la escuela lo pusieron a estudiar. Tiene que aprenderse bien la lección y antes de ir a casa saberla. Oh, el burrito está llorando. Ay, burrito, no seas burro, ni tampoco seas llorón. Yo quería preguntarle cuánto cuesta el kilo de tortilla.
El kilo de tortilla, así, no soy la señora de la casa, está entre 7 y 8 pesos. El kilo de carne de res. Ese sí me lo complica esta más, no sé, depende de la compras y de qué carne sea, no sé. El salario mínimo nacional. Debe estar sobre 900 pesos aproximadamente al mes. ¿Cuánto cuesta un refresco tamaño normal? 200 pesos. Sobre 6 pesos. Televisa presenta. Muy buenas noches. En el mundo entero se habla de México y se habla de la tolerancia hacia las minorías, en particular por la reciente ley que acepta el matrimonio entre homosexuales en la Ciudad de México. Déjenme contarles, sin embargo, el otro lado de la moneda. Hace 3 años, Agustín Estrada, director de una escuela de atención especial en el municipio de Ecatepec, se vistió de mujer en un carnaval contra la homofobia. A partir de ese día, su vida cambió. Fue destituido, encarcelado y violado. Las autoridades del Estado de México no han atendido este caso y tras meses de persecución, Agustín tuvo que huir del país. Fátima Monterroso y Adrián Tinoco tienen su historia. Hasta hace 41 meses, la vida de Agustín Estrada transcurría con normalidad. Tenía una esposa, una hija y se desempeñaba como director de un centro de atención múltiple que atendía a niños y jóvenes con discapacidad en el municipio mexiquense de Ecatepec. El 17 de mayo del 2007 me caracterizo de mujer representando a Albán, el personaje central de La Jaula de las Locas, para defender los derechos de la comunidad LGBT, pero sobre todo de todos los grupos marginados. A partir de que el maestro en psicología, doctor en educación y activista social apareció en los periódicos locales haciendo pública su preferencia sexual, llegaron los problemas a su vida. Se da toda una persecución de Estado. Yo acudo a entrevistarme a la Universidad de Nezahualcóyotl con el gobernador Enrique Peña Nieto, pues para decirle que si me puede ayudar, puesto que yo ayudé a su campaña con 4.325 votos, que se estaba cometiendo una injusticia, que me querían retirar de mi cargo como director solamente porque había participado en un evento de defensa de los derechos humanos. El gobernador me dijo pues que si yo sabía de sobra que en las instituciones públicas no se quiere a los maricones, que por qué me había caracterizado de mujer y que él no podía apoyar maricones y que en el gobierno del Estado de México no los aceptaban. Hace 9 años, Agustín fue designado director del Centro de Atención Múltiple que se ubica en la colonia Ciudad Cuauhtémoc, donde la mayor parte de la población vive entre la pobreza, la marginación y la inseguridad. Lo que es el maestro era una persona como que muchas veces muy trabajadora, la verdad, muy emprendedora, porque cuando llegó en la escuela estaba pues en un estado muy deplorable. Llegaban a hacer despensas y también se le repartía a la gente que aunque no participaba dentro de la escuela, sino viendo la necesidad de las personas, ¿no? Pues él sacó esa escuela adelante, él la levantó y no era justo de que lo sacaran así como lo sacaran. Él trabajó mucho, él luchó mucho por esa escuela. Es más, hasta él puso, ¿cómo se dice?, una panadería y él compró el horno, él de su dinero, para que los niños pudieran hacer pues pan, ¿no?, repostería. Había clases de regularización, clases de educación, de todo había, ¿no? Entonces, como estudiaban los niños, estudiaba uno como madre también, él nos apoyaba en eso.
Agustín denuncia que las autoridades educativas le impusieron una licencia con goce de sueldo para alejarlo del centro escolar. Ante esta situación, interpuso una demanda laboral. Por su parte, la Secretaría de Educación señala que fue el propio maestro quien solicitó el permiso. Pide permiso, se ausenta un año a estudiar, regresa, se le ofrece una mejor posición. En algún momento el maestro la acepta, se hacen los acuerdos, él retira demandas, se deposita el nombramiento en el juzgado. Al concluir la licencia, el 15 de febrero del 2009, Agustín intentó recuperar su cargo, pero ya no lo dejaron entrar a la escuela. Por esa razón, estudiantes y padres de familia protestaron para exigir su regreso. Estábamos aquí, en esta parte de aquí, estábamos sentados porque estábamos esperando la respuesta que nos iban a mandar de Toluca, si sí siempre nos iba a regresar el maestro o no, cuando llegaron los granaderos. Y nos dijeron que nos quitáramos o que nos quitáramos, y como no nos quisimos quitar, nos empezaron a golpear, nos aventaron gas, a 2 de los niños los agarraron y se los llevaron en la camioneta, y a la niña la agarraron por ahí así, que la agarran y que se la montan. Pensaron que era una simple persona como nosotros, pero se equivocaron porque era una discapacitada. Y se la llevan y que la empiezan a golpear en la camioneta. El 7 de mayo, las autoridades educativas citaron a Agustín. Acompañado de los padres de familia y estudiantes, se fue a la capital del estado. Cuando nosotros llegamos al palacio, no nos permiten la entrada, a pesar de que estábamos citados. A mí me empiezan a golpear unos policías, me tiran en el suelo y sacan una foto que después utilizan para acusarme de ataques a las vías de comunicación. Llega una ambulancia, me suben a la ambulancia y los policías y granaderos que iban adentro me empiezan a pegar. Sin una orden de aprehensión en su contra, Agustín fue encarcelado en un penal donde están recluidos narcotraficantes, secuestradores y asesinos. Se me traslada a Almoloya. En Almoloya, el custodio que me recibe de nombre Federico me mete a un separo. Allí en el separo me viola. Después me avienta contra los presos me rompen toda mi ropa. Y después me ponen el uniforme azul del penal y le ponen puto a la sudadera y me exhiben en todo el penal. Y posteriormente me violan todos al otro día en una violación pública en la cárcel, en el patio de la cárcel. Lo que dicen es que ellos cumplían órdenes del gobernador, ¿no? Agustín obtuvo su libertad luego de que su familia pagó una fianza de 26,000 pesos, pues el delito de ataques a las vías de comunicación en el Estado de México es considerado grave. Se castiga hasta con 6 años de prisión. Al salir de la cárcel, Agustín intentó denunciar los atropellos en su contra, pero ningún ministerio público en Ecatepec lo quiso atender. Solo en el Distrito Federal recibió atención. Un médico de la Procuraduría de Justicia dio cuenta de la violación que sufrió en la cárcel. Mi vida quedó totalmente destruida, totalmente fragmentada. En el Estado de México se castiga todo lo que es diferente, todo. También interpuso quejas ante la Comisión Estatal y Nacional de Derechos Humanos, ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, pero estas no avanzaron, sino al contrario, las amenazas y el hostigamiento en su contra continuaron. Desde el extranjero, organismos internacionales defensores de derechos humanos solicitaron al gobierno mexicano implementar medidas para proteger la vida de Agustín. Todo quedó en el papel. Mientras la mayor parte de los mexicanos celebraban el 15 de septiembre el bicentenario de la independencia, Agustín vivía otra pesadilla. Fui atacado sexualmente, violado, esta vez con un tubo, y los violadores me decían que era porque al gobernador del Estado de México se le respetaba, así como al presidente municipal Erubiel Ávila Villegas. Entonces me ponen una bolsa de plástico en la cara, me atan con masking de las manos, de los pies, y despierto en la Cruz Roja. El médico de la Cruz Roja llamó al Ministerio Público para que se levantara la denuncia. Nadie quiso ir a levantar la denuncia.
se me niega el acceso nuevamente a la justicia, por lo que decido huir del país para poder proteger mi vida. Este es mi cuarto, es el lugar donde estoy viviendo en la actualidad. Pues bueno, debido a la persecución de la que soy objeto, pues tengo que estar viviendo en estas condiciones. Aquí es donde duermo, en esta que me permitieron para vivir en este lugar. Yo me siento totalmente triste porque me separan de mi país, que es México, me persiguen de manera injustificada solo por ser homosexual. Mientras Agustín se encuentra a la espera de que ingrese su solicitud de asilo político, no puede trabajar en este país. Prácticamente no tengo ya para comer, no tengo a veces ni en dónde dormir, y toda esta serie de circunstancias es porque tengo que esperar que me den respuesta de la solicitud de asilo político que hice.
illusion.